El corazón de toda persona que va a llevarle ofrendas al Señor tiene que estar libre del deseo de la carne. Este corazón no puede estar enfermo. Dios no lo va a aceptar. La rebeldía es pecado. La desobediencia es pecado. Dios no va a aceptar una ofrenda de esta manera. Él no la va a aceptar. Por esto, Caín fue rechazado. Por esto, Eleazar e Itamar murieron delante de la presencia del Señor. Caín fue desobediente. Eleazar e Itamar también fueron desobedientes. Ellos sabían cómo tenían que entrar a la presencia del Señor. Lo voy a volver a repetir para que se pueda entender y para que no se malinterprete. Cuando Dios nos habla de su presencia, Dios tanto nos puede estar hablando de una conexión espiritual con Él. O tanto Dios nos puede estar hablando de presentarnos delante de su altar. Cuando nos presentamos físicamente en el altar del Señor, automáticamente, inmediatamente, espiritualmente también nos presentamos. ¿Por qué? Porque estamos presentes en su casa y en su altar. Y estando presente en su casa y en su altar, Dios habitando en el lugar santísimo, el cual es el altar, automáticamente el hombre está en la presencia del Señor. O sea que tanto cuando nos conectamos espiritualmente, estamos en la presencia de Dios y también estamos en la presencia del Señor cuando nos presentamos en su casa. Ahora recordemos que no tan solo es presentarse en la casa del Señor con una ofrenda que agrade al Señor, sino que también Dios espera una conexión espiritual. Porque de nada vale que nos presentemos en la casa del Señor, de nada vale que nuestra conciencia, de nada vale que nuestra mente esté el conocimiento de que Dios habite lo espiritual sobre su altar y que cuando nos presentemos frente a su altar no tengamos una conexión espiritual con Él. Para conectarnos con Dios debemos de hacerlo espiritualmente bajo santidad. Debemos de hacerlo espiritualmente bajo santidad. Y nos dice la palabra del Señor más adelante, que entonces Moisés contó a los primeros hijos varones del pueblo. Entonces Moisés contó a los primeros hijos varones del pueblo de Israel, tal como el Señor le había ordenado. El número de los primeros hijos varones de un mes o más llegó a 22,207. De la misma manera que la palabra lo registra, de esa misma manera, humanamente, es la cantidad de los hijos varones que han nacido, que están registrados. La misma cantidad que Dios nos muestra y nos revela a través de su palabra es la misma cantidad de niños varones,
que hay registrados. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a los levitas como sustitutos de los primeros hijos varones. Toma a los levitas como sustitutos de los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Toma también los animales de los levitas como sustitutos de las primeras crías de los animales del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen. Los levitas me pertenecen a mí, dice el Señor. Yo soy el Señor. Los primeros hijos varones de Israel superan al número de los levitas por 273. Los primeros hijos varones de Israel superan al número de levitas por 273. Para rescatar a esos primeros hijos varones que exceden, lo voy a volver a repetir, para rescatar a esos primeros hijos varones que exceden, recoge 5 piezas de plata por cada uno de ellos. Recoge 5 piezas de plata, dice el Señor, por cada uno de ellos. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario, que equivale a 20 yeras, que equivale a 20 jeras. Entrega la plata a Aarón y a sus hijos como precio de rescate de los primeros hijos varones que exceden al número de levitas. Que exceden al número de levitas, dice el Señor. Entonces Moisés recogió la plata por el rescate de los primeros hijos varones de Israel, que superaron al número de levitas. Que superaron al número de levitas. Reunió, nos dice el Señor, 1,365 piezas de plata como pago por los primeros hijos varones de Israel. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario. Aquí podemos ver el precio que Dios nos muestra que Él pagó. Dios nos está diciendo que cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario. Veamos el valor que Dios le da a los primeros hijos varones que nacen. Veamos de qué manera Dios los toma para Él. Son su preciada heredad. Los primeros hijos varones le pertenecen al Señor. Veamos la delicadeza, para decirlo de esta manera. El valor que Dios le da a los primeros hijos varones. Estos le pertenecen al Señor. El hombre, el ser humano, no se imagina el valor que tiene para Dios. El primer hijo varón no se imagina qué significa él para Dios. Cuando hablamos del primer hijo varón, hablamos de un sacerdote. Hablamos de la esencia de Dios en este. Hablamos de Dios
en este sacerdote. Y nos dice la palabra del Señor más adelante. Así que Moisés les dio la plata del rescate a Aarón y a sus hijos. Dios le dio, nos dice la palabra del Señor. Lo voy a volver a repetir. Nos dice la palabra del Señor que Moisés le dio la plata del rescate al sumo sacerdote, Aarón. De igual manera, Dios nos muestra y nos revela que está sucediendo a través de esta porción de la palabra. Así como Moisés le entregó la plata al sumo sacerdote de esta manera, es que todo lo que se le entrega al sumo sacerdote de esta manera es que llega a su poder, a sus manos. La palabra del Señor es el reflejo del hombre.